Vale, pues muy buenas tardes a todos. Yo me presento primero, soy Francisco Bracho, el responsable de auditoría de Kiko Milano, la empresa de cosmética italiana. Y estoy aquí como ponente, ¿no? Para presentar junto a Tamer y a Juan Manuel lo que es una sesión específica sobre el uso de la ética en la inteligencia artificial, ¿no? Puede sonar bastante lejos, pero es un argumento que nos está tocando cada vez más porque sabemos que la tecnología está marcando gran parte de nuestra realidad, de nuestro día a día. Y también una de las cosas que leía en los documentos que compartieron primero conmigo, que me llamó mucho la atención, es que probablemente sea la primera tecnología que intenta imitar al ser humano. Y eso es algo que, leído así o escuchado así, puede sonar bastante, o a mí al menos me impactó bastante, porque es verdad. Intenta dentro de los límites, por supuesto, razonar como un ser humano y obviamente ayudarnos a tomar decisiones y a todo esto. Pero bueno, yo dejo a Juan Manuel de Odiseya y a Tamer de Price que se presenten ellos mismos, que seguramente lo harán mejor que yo. Luego, como todas las sesiones de esta jornada, tendremos unos 10 minutos al final de la presentación para preguntas, comentarios o aclarar cualquier duda. Así que, sin más, os paso la palabra. Gracias, Paco. Primero, me alegro mucho que habéis venido tantos. Teníamos miedo, Juanma y yo, si vamos a estar aquí solos y haciendo la grabación de esto contigo contra el blockchain de Telefónica. Esto significa que sois visionarios. Enhorabuena, porque habéis visto que es un tema de futuro y es un tema de relevancia. Voy a dejar paso rápidamente a Juanma, que es nuestro experto, que tiene unas reflexiones sobre la inteligencia artificial para empezar el juego de campo. Y después yo os voy a hablar en la segunda parte de un caso práctico, una auditoría, revisión que hicimos en un cliente de reconocimiento biofacial, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos intentado aplicar esto en la práctica? Que ya per se no es fácil, pero intentaré de trasladarlos lo mejor que pueda. Pues, oye, sin más, Juanma, si quieres, ¿nos haces las honores? Muchas gracias, Tamer. Preséntate. Buenas tardes, soy Juan Manuel Bellotto, vengo en representación de Odiseya y, bueno, pues para empezar me vais a permitir que utilice apenas 2-3 minutos para presentaros qué es Odiseya, puesto que en este contexto es muy posible que muchos de los presentes no nos tengáis, ¿no?, en contexto y, por tanto, es importante que lo hagáis, ¿no? Odiseya es el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Somos una asociación independiente y sin ánimo de lucro, una asociación que en sí es una plataforma para entidades de todo tipo, empresas, administraciones públicas, escuelas de negocio, universidades y también profesionales independientes, todos ellos que se identifican con nuestra misión, que es trabajar activamente por un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Somos cerca de 200 miembros individuales que nos incorporamos tras un proceso de evaluación para garantizar un poco la excelencia de todo el equipo y, muy importante, como aplica en la inteligencia artificial en general y en la inteligencia artificial responsable en particular, somos un equipo multidisciplinar. Es decir, hay tecnólogos, hay consultores, hay juristas, hay comunicadores, hay docentes y hay también auditores, ¿vale? Puesto que, como veremos ahora, todo esto tiene que tener una componente de multidisciplinaridad para poder llevarse a cabo. Además de nuestros miembros individuales, tenemos socios corporativos, empresas de toda naturaleza y tamaño que nos ayudan a poder afrontar nuestra actividad, grandes consultings pequeñas o medianas, empresas de negocio, universidades, y también tenemos empresas o entidades que nos acompañan en proyectos de manera puntual, ¿no? Aparte, Odiseya colabora o lidera la mesa de trabajo de inteligencia artificial ética en dos grandes asociaciones como son Indesia, que es el Consorcio Nacional para el Uso de la Inteligencia Artificial en el sector industrial, y el Hub Nacional de Gaia X, liderado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Nosotros hacemos básicamente 4 cosas: investigar, divulgar, formar y asesorar. Sobre esas 4 cosas que hacemos, lo que hacemos es, tenemos una serie de áreas que definen desafíos sobre esos servicios, desafíos que tienen que ver con nuestra misión: inclusividad, sostenibilidad, ética,
normativa, etcétera. Y después tenemos esas áreas que nos permiten dar una visión sectorial sobre esas actividades y sobre esos retos, ¿no? Muy importante, toda nuestra actividad está orientada a hacer acciones concretas, porque si nos damos cuenta, y muchos de los aquí presentes seguro que ya lo sabéis, por eso habéis venido a la ponencia, sobre la ética y la inteligencia artificial hay muchos temas conceptuales que es difícil bajar a tierra. Y por eso nosotros, todas nuestras actividades están orientadas precisamente a acciones concretas que permitan que las empresas puedan operativizar estos temas en el día a día de sus operaciones, ¿no? Lo veremos a continuación. Nosotros nos creamos a finales del 2019, en noviembre, y desde entonces hemos tenido un significante crecimiento, tanto en volumen de actividad como en calidad de la misma, ¿no? Y esto nos ha llevado a día de hoy a trabajar para el Gobierno de España, para la Unión Europea y para las principales compañías, tanto tecnológicas como de negocio, ¿no? Y, bueno, de alguna manera, esto, con toda la humildad, nos pone en el marco de ser posiblemente la entidad independiente, y resalto lo de independiente, más importante de la inteligencia artificial responsable en España, ¿no? Antes me he olvidado, pero uno de nuestros socios principales, precisamente, en el ámbito de todo esto es Price. Precisamente ese es el motivo por el cual hoy estamos aquí, Tamer y yo, y de hecho luego os hablaremos precisamente de una iniciativa conjunta que estamos desarrollando. Y ahora vamos a entrar ya en harina y precisamente vamos a ver cuál es el contexto de la inteligencia artificial responsable, el por qué, ¿no? ¿Por qué es tan importante este concepto? Y es porque, si nos damos cuenta, la inteligencia artificial es una tecnología muy diferencial respecto de todas las que hemos asimilado en los últimos años. ¿Por qué? Bueno, porque si nos damos cuenta, tiene funciones que realmente son muy propias del ser humano en términos, por ejemplo, ejecutivos, ¿no? En términos del día a día. Hace predicciones, toma decisiones y puede emular incluso nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Y precisamente para estas funciones, si nos damos cuenta, cuando nosotros como personas las desempeñamos, hay implícitas una serie de competencias éticas o de responsabilidad que nosotros tenemos que llevar a cabo. Es decir, por ejemplo, tenemos que ser transparentes y podemos tener que saber explicar, razonar nuestros razonamientos y nuestras decisiones, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ser capaces de evitar cualquier tipo de sesgo en nuestra actividad diaria, que realice algún tipo de discriminación por cualquier criterio. Tenemos que ser capaces de salvaguardar la privacidad de la información que manejamos, ¿verdad? Pues al igual que nosotros necesitamos estas competencias éticas, la inteligencia artificial también las va a necesitar, puesto que las funciones van a ser muy parecidas, ¿no? Y si vamos un pasito más, realmente lo que tenemos que darnos cuenta es que la ética está muy bien, pero la ética, digamos que como en la sociedad, nuestra sociedad, es condición necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos regulación. ¿Regulación para qué? Precisamente para poder gestionar los riesgos de su uso y también para poder asegurar su cumplimiento, ¿no? Y hay una realidad, y es que por primera vez, igualmente, si nos damos cuenta en este siglo, donde hemos asimilado muchas tecnologías y donde posiblemente la regulación ha ido por detrás, y pongo el ejemplo siempre de la GDPR, ¿no? Tuvimos que esperar 20 años después de la eclosión de Internet para tener una ley a nivel Europa que realmente gestionase todo el tema de privacidad y datos y demás, ¿no? Bueno, pues con la inteligencia artificial esto está yendo prácticamente a la par. Es decir, el desarrollo tecnológico y su despliegue a nivel de negocio está yendo acompañado, como veremos ahora inmediatamente, precisamente con un desarrollo normativo. Y esto nos debe hacer ser conscientes de que este tema de la ética y la normativa, es decir, de la inteligencia artificial responsable, es algo fundamental en la inteligencia artificial, ¿no? Y pongo dos ejemplos muy sencillos. En diciembre de 2020, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial publicó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Dedica por entero uno de sus 6 ejes a la inteligencia artificial ética y normativa. Y además propone la creación, que ahora está en marcha de crearse precisamente, de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Es decir, una agencia en la que posiblemente algunos de los aquí presentes y algunas de las aquí presentes tengáis algún tipo de relación en un futuro, porque va a suponer auditar los sistemas, las soluciones inteligentes de alto riesgo, precisamente que define lo que viene a continuación, que es la propuesta de reglamento de la Unión Europea que se lanzó en abril del año pasado, de abril de 2021, y que es una propuesta de reglamento que entrará en vigor, ahora se está terminando de perfilar,
y entrará en vigor a finales del 2023, principios del 2024. Una propuesta de reglamento exclusiva, dedicada explícitamente a la inteligencia artificial. Precisamente desde Odiseya estamos, por encargo de la Secretaría de Estado, diseñando cuál va a ser el sandbox, ese marco de pruebas para esta propuesta de reglamento que comenzará el próximo año, ¿no? Pero no solamente son estas leyes, ojo, y esto es muy importante. El AI Act, ¿no?, es una ley, es una propuesta de reglamento que aplica de manera explícita a la inteligencia artificial. Pero hay otras muchas normativas, otras muchas leyes que a día de hoy ya afectan a la inteligencia artificial. Y hablo de decenas de ellas. Y voy a poner un ejemplo muy simple para que lo entendamos, es el GDPR aplica igualmente a la inteligencia artificial por la gestión de los datos que hace, ¿no? Por tanto, quedémonos mucho con esa imagen, porque tenemos que tener en cuenta que además de leyes explícitas sobre inteligencia artificial que se están empezando a crear, hay otras muchas que ya están creadas, ¿no? ¿Cuál es el estado de este concepto de inteligencia artificial responsable? Muy importante. Existen decenas, cientos de investigaciones alrededor de este concepto, y la realidad a día de hoy sigue siendo la misma que publicó la Universidad de Harvard en 2020 en un informe que analizaba decenas de iniciativas y donde venía a decir que es muy complicado aterrizar estos conceptos etéreos, ¿verdad?, a la realidad del día a día de las compañías, ¿no? Y por tanto es fundamental contar con planteamientos aterrizados que ayuden a las compañías a primero entender, asimilar estos conceptos y después aterrizarlos al día a día de sus operaciones, ¿no? Y por ese motivo, en Odiseya, allá por finales del 2020, precisamente creamos la iniciativa guía, digamos la iniciativa guía que precisamente el año pasado, en junio, comenzamos a desarrollar junto con PwC España. Junto con PwC España y también con la colaboración de las principales compañías tecnológicas y de negocio. Hablamos de Google, Microsoft, IBM, Telefónica, etcétera, así hasta decenas de compañías, ¿no? Y con el apoyo de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y muy importante, y por el contexto que veremos ahora después que tenemos, es la primera iniciativa que lo que hace es definir o integrar una visión ética, una visión normativa y una visión tecnológica. Las dos primeras porque por sí solas son condición necesaria, pero no suficiente. Y la tercera, la tecnológica, para ayudar a operativizar. Luego veremos cómo, ¿vale? Una iniciativa que ya de alguna manera, en febrero, presentamos un primer documento, un documento que es válido para todos los sectores empresariales, un documento de 232 páginas, que ahora precisamente estamos verticalizando para 9 sectores empresariales, para adaptarnos a sus necesidades particulares. Y ahora voy a detenerme con detalle un poquito en cada uno de esos frameworks, ¿no? Decía antes 3 frameworks, o bueno, realmente son 4, uno ético, uno normativo, uno tecnológico y otro de negocio, ¿no? Voy a detenerme primero en el framework ético, porque esto de la ética es muy etéreo, pero bueno, hay que terminar de aterrizarlo. ¿Qué hemos hecho nosotros para aterrizar este framework ético? Hemos cogido unas 150 iniciativas de todo el mundo. El informe de Harvard, por ejemplo, utilizó 37, creo recordar que era. Bueno, nosotros hemos ido un poquito más allá. Es cierto que hemos analizado con detalle únicamente 27 de ellas, y a partir de iniciativas del mundo académico, empresarial, gubernamental, etcétera, y a partir de ahí las destilamos y creamos 8 principios éticos. Estos que aparecen aquí. Privacidad, robustez, transparencia, explicabilidad, rendición de cuentas, justicia, equidad, etcétera, etcétera, ¿no? Según el estudio que veáis, puede haber 5 principios, 10 principios, se podrán llamar de una manera diferente u otra, pero esencialmente todos destilan lo mismo. Un par de detalles a este respecto, y es, primero, al igual que hoy en día estamos muy ya familiarizados con temas como la privacidad y la gestión de los datos, ¿no?, a través de temas como el GDPR, en un futuro con la inteligencia artificial todos estos conceptos vamos a tener que multiplicar por 5, por 7, por 8, no lo sé, pero vamos a tener que multiplicar por un número n discreto estos principios, ¿no?, y el manejo de los mismos, porque la gestión de ellos va a ser completamente obligatoria en todas las soluciones inteligentes y más en las soluciones de criticidad alta, ¿no? Y muy importante también, hay que tener en cuenta, digamos, la relación entre ellos. Tenemos que ver que los principios éticos no se pueden ver de manera aislada. Es decir, yo no puedo pretender, de alguna manera, gestionar la privacidad sin gestionar la transparencia o sin gestionar otro principio. Y tenemos que tener en cuenta que cualquier decisión que tomemos en la gestión de alguno de los principios éticos puede tener un impacto
más o menos implícito o explícito, más o menos directo o indirecto, positivo o negativo en otro principio, ¿no? Y esto es una cosa que, por ejemplo, la propia UNESCO en su declaración del año pasado pues decía, ¿no?, que todos los principios tienen que verse de manera integrada y tener muy claras cuáles son las relaciones que tienen entre ellos, ¿no? Lo decían sus disposiciones finales. Una vez que tenemos ese marco ético, con esa descripción, ¿no?, de esos principios éticos y qué suponen, lo que tenemos es un marco jurídico que contiene decenas de normativas para cada principio ético. Es decir, cuáles son las leyes que es necesario cumplir para, digamos, asegurar que estamos cumpliendo ese principio ético, ¿no? Y no hablamos solamente de la propuesta de reglamento de la Unión Europea, sino que, porque esta propuesta de reglamento se centra sobre todo en los sistemas de alto riesgo, sino en las decenas de normativas que ya existen a día de hoy y que han sido creadas no explícitamente para la inteligencia artificial, pero sí son aplicables a la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo el principio de justicia, ese principio que asegura, entre comillas, que nuestra solución inteligente no tenga sesgos, sea ecuánime y no esté sujeto a ningún tipo de discriminación, está soportada por esa retahíla de leyes ya actualmente vigentes, ¿no? Y después, por último, tenemos ese marco tecnológico, un marco tecnológico que es muy importante porque al final es el que nos permite operativizar todo lo anterior. Es decir, tengo el principio ético, tengo las normativas asociadas a ese principio ético y ahora tengo que saber cómo gestionar ese principio ético y su normativa asociada, ¿no? Y para esto el marco tecnológico lo que incluye es para todo el ciclo de vida de la solución inteligente, es decir, desde que se diseña y conceptualiza hasta que está en producción, mientras que se implementa, etcétera, etcétera, pues incluye recomendaciones y herramientas metodológicas, incluye herramientas software que permiten la automatización de algunos principios, cosa que a día de hoy ya se puede hacer, automatizar aspectos como la transparencia, la explicabilidad, el sesgo, etcétera, la solución al sesgo, etcétera. Y muy importante, incluye también los modelos de gobierno, es decir, esas estructuras organizativas y esos procedimientos que permiten, de alguna manera, gestionar el riesgo y asegurar el cumplimiento de todo esto a lo largo del ciclo de vida de la solución inteligente, ¿no? Por tanto, si nos damos cuenta, hemos bajado desde el principio ético, su normativa asociada, e incluso en algunos casos hemos llegado hasta el algoritmo necesario para poder automatizarlo. Y, por supuesto, teniendo en cuenta los modelos de gobierno, ¿no? Y esa es un poco la filosofía de Guía. Guía pretende precisamente aterrizar todo para que las compañías sepan realmente en qué consiste esto de la inteligencia artificial responsable y cómo operativizarla. En resumen, para terminar con esta parte, al igual que las empresas tienen sus políticas de comportamiento para los empleados, ¿no?, para nosotros, incluso leyes que nos obligan a cumplir, va a ser de igual manera necesario hacerlo para las soluciones inteligentes, puesto que algunas de las funciones que van a desempeñar son similares a las nuestras, ¿no?, o por lo menos nos van a ayudar, ¿no?, a hacer las nuestras. Que ética y normativa son condición necesaria pero no suficiente y, por tanto, están muy relacionadas, ¿no? Que ya se están creando marcos específicos normativos para la inteligencia artificial, pero no olvidemos que ya existen normativas y leyes que son aplicables a la inteligencia artificial, ¿no? Que todo esto es un terreno inexplorado y muy conceptual, ¿no? Y por tanto es fundamental tener recomendaciones aterrizadas que permitan saber cómo operativizarlo al día a día de las organizaciones, ¿no? Que estas recomendaciones hay que tenerlas en cuenta desde que se conceptualiza hasta que está en producción, ¿no?, sentando en la mesa al responsable de negocio, con el tecnólogo, con el jurista, con el auditor, muy importante desde el principio del proyecto, ¿vale? Y teniendo en cuenta que además los principios éticos y todo lo que se refiere a la responsabilidad es diferente en función del sector y del caso de uso incluso, ¿no?, dentro de un sector. No es lo mismo un sector industrial donde prevalece la componente máquina, ¿no?, una inteligencia artificial que está orientada a gestionar una maquinaria y donde tenemos que velar por la seguridad de los operarios, por ejemplo, que, por ejemplo, la inteligencia artificial que se utiliza en el sector salud, donde la privacidad es importante, teniendo en cuenta, por ejemplo, pues, la información tan sensible que se trata de nosotros, ¿no? Y muy importante, también hay que tener en cuenta esa relación entre los principios que hablaba anteriormente, ¿no? Y, por último, que existen herramientas metodológicas para solventar todo esto, ¿no? Herramientas metodológicas, existen también tecnologías para poder gestionar los principios éticos y, por tanto, su normativa asociada.
Pero también es muy importante, existen modelos de gobierno y estos modelos de gobierno tienen mucho que ver, ¿no? Muchas veces con precisamente el trabajo del auditor, donde tiene que ver cuáles son las estructuras organizativas y cuáles son los procedimientos existentes para poder asegurar que la creación, el diseño, la conceptualización, la implementación, la posterior puesta en producción de una solución inteligente realmente se atiene a estos principios. Y por último, esto parece, entre comillas, ¿no? muy, no sé si futurista, ¿no? En algunas conversaciones hay personas que nos dicen, bueno, esto realmente, ¿hasta dónde me aprieta el zapato? Muy sencillo, lo decía al principio. La propuesta de reglamento de la Unión Europea entrará en vigor en el 2020, finales del 2023, principios del 2024. Todos los aquí presentes tienen algún tipo de relación con la auditoría. Entonces, seguro que nos va a afectar de alguna manera, ¿vale? Por tanto, no es algo que tengamos que estar de manera reactiva esperando a que nos llegue, sino que tenemos que empezar a prepararnos porque en no más de un año precisamente tendremos que estar trabajando en proyectos de este estilo, ¿no? Y ahora Tamer precisamente nos va a explicar una experiencia, ¿no? Real de este efecto. En 15 minutos, resumiendo 2 años de trabajo y lectura de cientos de páginas, yo intentaré bajarlo esto un poquito más a la parte pragmática del mundo de auditoría interna. Pero antes quería lanzaros 2 mensajes, ¿no? Que creo que son importantes. Primero, pensamos, antes estaba comiendo con alguien y me decía que esto de la inteligencia artificial está súper lejos de la auditoría interna. Hay una encuesta de IBM, podemos crearla o no, que hay un 30% de empresas que ya están utilizando la inteligencia artificial y la previsión es que en 1 año o 2 sube a 45%. Por lo tanto, la mitad de vosotros en vuestras organizaciones estáis utilizando algoritmos. Segundo, el tema de la nueva ley. Dicen que esto va a ser el nuevo GDPR. Va a ser muy similar y va a ir en esta dirección desde el punto de vista de aplicación y de la penalización. Hay penalizaciones de 6% sobre el ingreso total que hace una empresa. Es decir, vamos a hablar de unas penalizaciones relevantes, igual que en GDPR, que van de alguna manera a ser el driver de todos nosotros para darle un poquito una pensada más y más detallado sobre este aspecto. Pero entrando un poco en qué significa auditar la inteligencia artificial. Pues mirad, todos somos auditores internos. Llevo toda una vida auditando. El proceso de auditoría interna de una plataforma con inteligencia artificial es el mismo que el proceso de auditar un sistema sin inteligencia artificial. ¿Dónde está la gran diferencia? No tanto en el contenedor, sino en el contenido. Y ahora vamos a entrar un poquito en estos aspectos, porque hay ciertos desafíos y dificultades en el momento de plantearse una auditoría de inteligencia artificial, porque hay muchos temas que todavía están en el aire y por definirse. En cualquier caso, si pensamos en auditar la inteligencia artificial, necesitamos de alguna manera unos marcos, algo contra qué podemos comparar. Y esto vamos a hablar un poquito más en continuidad, ¿no? La regulación está, por lo tanto, yo creo que como ha pasado también con el Código Penal, con todas las certificaciones de seguridad IT, este es uno más que tenemos que meter en nuestros portfolios de servicios de auditoría o servicios que estáis prestando internamente a vuestras empresas. Para mí, cuando estuvimos pensando en cómo hacer esta primera auditoría, la principal dificultad era, como hay una falta de regulación, no hay un plan general contable que puedes utilizar para hacer una auditoría financiera, no puedo coger, como en el mundo de compliance, el 31 bis como algo para comparar o la ISO correspondiente, ¿con qué voy a comparar esto? ¿No? Cuando hago la auditoría, cuando me siento con el cliente y definimos el alcance, ¿con qué vamos a comparar? Y esa es la primera dificultad, y definir el alcance de la revisión. Porque Juan me ha hablado de muchas cosas, pero claro, si tú quieres auditar todo con un detalle sin límite, puedes auditar años la misma plataforma. Entonces, delimitar bien el alcance, tener claro cuáles son los riesgos que quieres cubrir en esta auditoría, igual que lo estamos haciendo en cualquier auditoría hoy en día, pero hay que ser bastante restrictivo y poner bien los límites y delimitar bien el alcance. Si pasamos a las normativas, hemos hablado de Odisea, pero hay muchas más. Tenemos nuestra propia de PwC, sabéis que el Instituto de Auditores Internos tiene una comisión técnica que trabaja en una guía donde estamos participando con muchos de vosotros. También justamente para ese colectivo hay siguientes papeles de COSO, estuvimos hablando de lo que salía de la Unión Europea, pero aquí hay dos datos más que quería compartir con vosotros que yo estaba mirando justo ayer. En septiembre
ha salido una nueva directiva europea que tiene que ver con las responsabilidades y obligaciones del uso de plataformas con inteligencia artificial no contractual. ¿Qué quiere decir esto? Es complementario al Artificial Intelligence Act, que dice: hasta ahora, en el mundo de productos, cuando tú causabas un daño, la prueba de la carga caía sobre el dañado, que si quería demandar la empresa, tenía que probar que el producto era defecto. Con esa nueva directiva, que es de finales de septiembre de este año, o sea, muy reciente, se está de alguna manera replanteando ese proceso de prueba. Será la empresa, más que a través de lo que estábamos hablando de la nueva directiva europea, que tendría que probar que ha contado con todos esos elementos y todas las medidas de mitigación, especialmente en plataformas de alto riesgo. Va a tener un impacto directo en todos los procesos de reclamaciones que van a haber para las empresas en el futuro y pueden ser muy relevantes, ¿no? Por lo tanto, esto, combinado con lo que estábamos mencionando antes también, que ya cada vez más hay jugadores que van a sacar sellos, un sello de inteligencia artificial buena o mala, ¿no? De hecho, el propio Odisea, nosotros estamos hablando y pensando en cómo vamos a lanzar un sello para las empresas sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Hay otros que están lanzando sellos sobre la transparencia del algoritmo, sea cual sea. Aunque tengamos después certificadores y sellos, todos que somos aquí auditores sabemos que antes del sello y antes de la certificación nosotros tenemos que prestar una especie de aseguramiento interno, porque cuando una empresa hace una autodeclaración externa y se declara responsable, pues se lo debería hacer sobre una base robusta y sólida, ¿no? Si entramos un poco en el objetivo, el alcance concreto de este trabajo, también para ir limitando y entrando un poquito más en detalle del trabajo, el objetivo ha sido coger los dos marcos de referencia, el guía y el de PwC, y comparar cómo estaba la empresa cumpliendo con los principios éticos que estaba mencionando Juanma justo en su ponencia anterior. ¿Por qué hemos cogido estos marcos? Porque hay cientos, que como tú decías, que hay muchos. Porque primero hemos hecho un trabajo muy exhaustivo de analizar 200 iniciativas, no sé cuántas leyes, para sacar la guía. Por lo tanto, creíamos que era más completo. Y queríamos también ponerlo en práctica, ver realmente cómo funciona en el mundo real, ¿no? ¿Cuál ha sido el alcance? Esta empresa comercializa dos distintas plataformas, uno de reconocimiento facial y otro de identificación digital. Entonces, cogimos la plataforma de la identificación digital en su caso, delimitando el alcance. Es decir, no hemos visto todas las plataformas y todos los sistemas de esta organización. Por lo tanto, vuelvo a decir, es lo de siempre, definir bien dónde voy a mirar y en qué tiempo, ¿no? El plan de pruebas, pues el plan de pruebas que hemos montado es coger nuestros principios éticos, y lo vamos un poquito a ver más en detalle, y bajarlo a pruebas concretas que podemos hacer. Pero voy adelantando, porque conforme que haces tú un análisis de riesgos para las herramientas relevantes de alto riesgo y qué riesgos quieres cubrir, lo mismo tienes que hacer para la auditoría interna. Entonces tuvimos que determinar qué riesgos quieres cubrir de una manera razonable. Como para ese trabajo contemplamos todos los riesgos teóricos que pueden existir en el mundo mundial, pues hemos pensado, si cogemos los principios éticos, pues estaríamos dando respuesta a los principales riesgos que pueden surgir en este mundo. Segundo, es importante cuando estábamos pensando en qué equipo coger para esto, porque estamos hablando de protección de datos, pues son auditorías de datos, ¿no? Auditorías GDPR. Estamos pensando en seguridad informática. Estos son auditorías IT de seguridad, los que saben de ISO 27001, para no inventarlo. Si queremos hacer si hay sesgos o no y discriminación en los datos, más allá de la parte de protección de datos, vamos a tener científicos de datos para hacer un re-performance de los modelos del propio algoritmo. Vamos a analizar el algoritmo, vamos a analizar el código fuente. Entonces, lo que decidimos en este caso es centrarnos en el gobierno, en los modelos de gobierno y en los procesos. ¿Pero por qué? Porque creo que nosotros somos el colectivo que sabemos auditar procesos y modelos. No somos auditores de códigos fuente y de modelos. Que no digo que no deberían entrar en el alcance de las auditorías, que también pues, se podría haber incluido, pero hubiese requerido también incorporar otros equipos adicionales, y si queremos dar una diversidad al respecto, es lo que tenemos que hacer. El programa de trabajo, como decía, que hemos cogido los principios éticos realmente los hemos bajado al detalle, y lo que hemos visto también es que en la parte
Es verdad si lo pensamos bien. Si tú controlas bien la materia prima y la principal materia prima para un buen algoritmo es el buen dato o el dato bueno, si tú controlas la parte de los datos, vas bien, ¿no?, de entrada. Entonces, lo que hemos visto también es que en la parte de datos hay mucho recorrido ya por las organizaciones, porque no hay ninguna empresa que no haya desplegado ya todos los temas de GDPR, tienen los modelos implementados, etc. Por lo tanto, ya tienes una capa de aseguramiento sobre cuál te puedes apalancar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues básicamente verificar y validar que existe este modelo, que esté completo, pero no hemos hecho una auditoría completa del GDPR. Esto sería otra auditoría más. En la parte de seguridad y protección, para asegurar que efectivamente la plataforma está en un entorno seguro, sólido, etcétera, etcétera, lo primero que hemos hecho es preguntar a la empresa, oye, ¿tú qué es lo que estás haciendo?, ¿no? Porque seguro que tienes tus auditorías de seguridad, seguro que tienes tus certificaciones, y aquí, evidentemente, hemos mirado si está el ISO 27001 desplegado, si cumplen con el esquema nacional de seguridad, cómo están haciendo el control y la segurización de los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando entramos en cuánto es el preciso y válido el modelo, porque sabéis que hay un tema de precisión de los modelos y la valoración del propio modelo, dijimos, ¿vamos a rehacer todo el modelo o qué vamos a basar nuestra opinión o nuestra conclusión? Ellos lo que hacen es todos los modelos lo mandan al NIST. En NIST, algunos de lo conocéis, es una organización, una asociación independiente que trabaja sobre inteligencia artificial. Tú les mandas el código fuente, tu algoritmo, ellos lo evalúan de manera independiente, te mandan un informe, lo hacen un benchmark con otros algoritmos similares al tuyo y te dicen que estás en una precisión X, Y y Z. Hombre, si hay una externa parte reconocida, con una solidez en su modelo, pues ¿por qué no basamos también nosotros nuestro trabajo sobre ellos, ¿no? Entonces hemos cogido el informe y hemos analizado el informe, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la transparencia y explicabilidad. Básicamente lo que hemos verificado, hasta qué punto lo han podido explicar o pueden explicarlo a un tercero. Si yo entro como persona ajena, independiente, y tú no sabes explicarme cómo has diseñado el algoritmo, cómo lo has llevado, pero no solamente en el diseño, sino cómo puedes explicar el funcionamiento en la fase de ejecución, que para mí es la parte más importante, y cómo monitorizas esto a lo largo del vida del algoritmo, mal vamos. Entonces necesitamos ver, A, que lo puedes explicar, B, documentación al respecto. Tiene que estar documentado, somos auditores. La parte de la documentación aquí era muy importante, también la parte de explicabilidad. Si voy al principio de justicia, en principio de justicia, más de lo mismo. ¿Cómo verificamos que no hay sesgos, que es justo el algoritmo? ¿Cómo lo podemos hacer? Es analizar el algoritmo. Vuelvo a decir, tú puedes pedir informes externos o hay herramientas que ya están a disposición de la gente que hemos visto en guía, los IBMs, los Telefónicos, los Microsofts. Si entráis en sus páginas, podéis hacer un análisis con sus herramientas, gratuita, de hecho, quiero recordar, sobre el nivel de posible sesgo de tu dataset que estás utilizando cuando estás ejecutando algoritmos. Por lo tanto, es otro paso más. El foco en el ser humano, control y vigilancia humana. Sabéis que todas las plataformas de alto riesgo necesitan de supervisión humana y monitorización. ¿Qué es lo que hemos mirado? A, que se ha implementado. B, si hay un protocolo de cómo se tiene que hacer esta supervisión. C, si la gente que después supuestamente va a ser el controller de la inteligencia artificial tiene las capacidades y las competencias. ¿Qué formación les has dado? ¿Y les has preparado la guía de actuación en un caso de incidencia? ¿Cuándo dice que no al algoritmo? ¿Cuándo da el botón rojo? Entonces, es otro de los temas que hemos tenido que identificar y verificar en esa parte. Todo lo que eso cuento aquí y está muy alto nivel, evidentemente tiene un catálogo de pruebas muy específicas aguas abajo. En la parte de promoción de valores y de los derechos humanos, básicamente, si pensamos en privacidad, el derecho a privacidad, el de seguridad y salud, etcétera, es que estamos realmente velando que en todo momento no haya ninguna discriminación, ningún sesgo en los datos, que estamos tratando los datasets, hay mecanismos implementados. Voy un poco rápido porque para que no nos quedamos sin tiempo. Y en la parte de sostenibilidad ambiental, aquí no voy a entrar mucho, lo que estábamos mirando realmente, sabéis que existe el concepto de algoritmo verde.
No solamente miras que el algoritmo sea transparente, ética y razonable, sino cuál puede ser su impacto medioambiental o cuál es su huella medioambiental, porque un algoritmo consume mucha energía y mucha electricidad, muchas capacidades. Entonces, incluso el pensar cómo puedes eficientar tu propio algoritmo también entra en todo este bloque de valoraciones que estábamos haciendo, ¿no? Si paso a las lecciones aprendidas de la organización, ¿no? Del auditado. Yo creo que la experiencia ha sido bastante positiva, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque nos ha permitido aterrizar ciertos conceptos a la realidad. Como decía, pensamos que la parte de datos lo podemos cubrir razonablemente con lo que viene del GDPR. Es más, la Agencia de Protección de Datos, sabéis, ha emitido 2 guías para las plataformas que utilizan inteligencia artificial y otra guía de cómo auditar tratamientos de datos relacionados con inteligencia artificial o con inteligencia artificial. Eso ya es algo sobre el cual se puede apalancar. En la adecuación de las políticas y procedimientos, nuestra sorpresa era que había bastante documentación, ¿no? Lo que pasa es que no estaban realmente adecuadas para el fin de la inteligencia artificial. Es decir, faltaba todavía, el modelo de gobierno estaba en teoría, pero no estaba bajado todavía al terreno. Las certificaciones de seguridad nos han dado mucha seguridad, por lo tanto, si tú ya partes de una ISO 26000, cumples con NS, cumples con otras certificaciones, bueno, razonablemente puedes estar bien que tu infraestructura es sólida y está protegida, y por lo tanto dices, oye, podemos tirar con esto. Y al final, el análisis de riesgos sobre el propio sistema, es decir, para mí no solamente es, tú tienes que demostrar que has hecho un análisis de riesgos. Y el proceso de riesgos no es diferente. El problema es que los riesgos que vas a encontrar son de variopinto, son de distintos ámbitos y distintos índoles. Y lo tienes que integrar también en tus sistemas de gestión de riesgos de negocio, ¿vale? Tú lo haces, a lo mejor, que tú tengas tu equipo desarrollador haciendo análisis de riesgos, pero se queda ahí. Además, importante, analizar el riesgo no solamente en la fase de diseño e implementación, sino cómo vas a monitorizando riesgos en la ejecución, una vez puesta en producción esta máquina. Y además, en este caso, cuando la has implementado en el cliente final, porque recordamos, ellos son proveedores a clientes finales. Desde el punto de vista de auditoría, es que la falta de regulación también era un problema para nosotros, porque no solamente cuando tú empiezas a determinar el alcance, sino cuando tienes incidencias y estás revisando evidencias, como no hay un marco que define exactamente qué es lo que tienes que ver y qué es razonable y qué es suficiente, pues te da mucho ámbito de interpretación, ¿no? Entre el auditado y el auditor, y dificulta realmente esa auditoría. Pensamos que a partir del año que viene, cuando entra la regulación y viene la agencia, esto va a ser más concreto. También, otra reflexión que quiero compartir con vosotros es adaptar nuestros controles y marcos de auditoría. Cojo el ejemplo del CIF, que conocemos, el Sistema de Control Interno sobre Información Financiera. Si ahí tenemos si tenemos un sistema financiero que utilice algoritmos, ¿vale? Para optimizar la tesorería, lo que sea, ¿realmente nos vale con hacer los ITGCs de toda la vida? ¿No? Los controles generales sobre la aplicación. Yo ahí lo dejo, yo creo que no. La objetividad era difícil porque como había distintas interpretaciones sobre la misma materia y cuando tú haces recomendaciones y conseguir que las recomendaciones están aceptadas por el negocio es muy difícil cuando uno no tiene una regulación en la mano porque no sabes todavía si la regulación final va a ser como tú lo estás esperando. ¿Para qué voy a implementar esto ahora si todavía no ha salido la ley? Lo típico, lo de siempre, ¿no? Y el aseguramiento, volviendo al aseguramiento para nosotros, el aseguramiento es una medida más para realmente ayudarnos en el despliegue de la inteligencia artificial. Yo creo en la inteligencia artificial, pero yo también creo que tiene muchos riesgos la inteligencia artificial. Y nosotros somos un grupo de personas muy importantes para dar confort no solamente a nuestra organización, sino al colectivo en el sentido más amplio. Y tenemos un papel muy importante en el despliegue de esta tecnología que supuestamente nos va a traer muchos beneficios, pero también tiene muchos riesgos y nosotros tenemos que ser los garantes de ello. Por lo tanto, los modelos de aseguramiento se tienen que definir todavía y somos nosotros que vamos a definir con el tiempo los programas de trabajo. Y por último, y con esto cierro para dar tiempo para las preguntas, como hemos visto que
hay tantos ámbitos y principios éticos, los equipos no pueden ser el equipo auditor de toda la vida. Nosotros íbamos con un equipo multidisciplinar, nos cogimos abogados de derecho digital, nos cogimos auditores tecnológicos, cogimos gente que sabe de compliance, cogimos gente que sabía de datos, de gobierno de datos, y solo la combinación te permite realmente poder hacer una evaluación más o menos razonable e integral sobre todo este ámbito. Y os vuelvo a daros otro ejemplo, y con esto ya cierro y abro la ronda de las preguntas. No vale solamente mirar la parte de datos, pensando que si yo controlo los datos, el resto estará bien. Esto es como el cubo de Coso. ¿Conocéis el cubo de Coso? Tienes que ver todos los componentes del coso para poder determinar que existe un entorno de control interno adecuado. Lo mismo pasa aquí. Tienes que mirar todos los principios éticos para poder determinar que realmente tienes una plataforma de inteligencia artificial de uso ético, ¿vale? Con esto quería un poco cerrar. Y ya, si os parece, se ha acabado el tiempo hace un minuto, pero ha sido un minuto y empezamos en la ronda de preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas. Bueno, primero, muchas gracias por vuestra intervención y tenemos algunas preguntas aquí online. No sé si tenemos tiempo. Una pregunta, pues vamos a escoger la primera que ha llegado, que es de Daniel. Nos escribe si se podría perder ventajas competitivas en el uso de la inteligencia artificial frente a países cuyos valores éticos y regulaciones sean más relajadas que las que tenemos aquí en nuestro entorno. ¿Quieres ir tú? Bueno, esto es algo que siempre se habla cuando se habla de innovación, ¿no? La pregunta que yo hago como contrapregunta no es ¿resultaría más fácil construir coches sin airbags? A corto sí, pero a largo seguro que tendría un coste, ¿no? Por tanto, la ventaja competitiva de países, por ejemplo, como China, puede ser cierta, pero es cierto que ellos tienen su propio mercado, ¿no? Propio, ¿no? Y más cerrado. Pero si hablamos, por ejemplo, de otra región importante, como puede ser Estados Unidos, la realidad es que Estados Unidos está adoptando precisamente los planteamientos de inteligencia artificial responsable que está lanzando Europa y, sobre todo, muy de la mano de España, ¿no? Por tanto, creemos que no quita ventaja competitiva, sino que a largo incluso nos la puede aportar, ¿no? Y va a pasar otra cosa que ha pasado con la protección de datos. Fuera no tienen las mismas reglas sobre protección de datos, pero si quieren hacer negocio en Europa, tienen que pasar por ese caduto. Vale. Entonces... Bueno, pues agradecemos mucho a Tamer y a Juan Manuel por la participación y a todos vosotros y a los que están online por haber asistido a esta charla. Muchas gracias y